Ahora vamos a estudiar la sefirá de Dat y como siempre empezaremos por el nombre y la situación de Dat en el árbol de las sefirot. Dat significa conocimiento o conciencia. Es la tercera de las sefirot y se encuentra entre Jochma y Binah. Tercera si no contamos a Keter, obviamente. Forma parte de la columna central y es el equilibrio de la unión entre Jochma y Binah, por eso es que está un poco por debajo de ellas. También es el último de los tres Mojim y equivale al tallo cerebral. Mojim significa cerebros y Dat equivale al tallo cerebral o al tronco del encéfalo. El tallo cerebral es la mayor ruta de comunicación entre el cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos, siendo estos últimos responsables por cosas tan significativas como mover los músculos para caminar. El tallo cerebral controla muchos aspectos vitales como la respiración. Es por eso que Dat es también esa sefirá que se encuentra en conexión entre los mojim, entre el mundo mental, cerebro, y el cuerpo, representado por las 7 sefirot inferiores. Igual que el tallo cerebral conecta el cerebro con el movimiento de los músculos de lo que está en el cuerpo y la respiración, también Dat conecta los mojim con las 7 sefirot inferiores. Y esto es lo que explicaremos más en detalle en el lugar que ocupa Dat en el cuerpo. Dat, al ser el tallo cerebral, está por debajo de los dos hemisferios cerebrales y entre la cabeza y el cuerpo. Pues una de las funciones de Dat, como ya hemos dicho, es unir los mojim, cerebros, con las midot, ¿sí? Que son las 7 sefirot inferiores que representan al cuerpo, la mente y el cuerpo, en fin. La mente y las emociones también, la mente y nuestras actitudes. ¿Cuál es la función y la esencia de Dat? La función de Dat es la de unificar. La palabra Dat tiene dos connotaciones principales. La primera es unión, como está escrito en la Torá, en el libro de Bereshit, del Génesis, capítulo 4, verso 1, Ve'ha'adam yada et Javá ishto. Y el hombre conoció a Eva, su mujer. En hebreo, yada, conoció, viene de la palabra Dat. Y, como vemos en el significado del versículo, no es que la conoció a nivel intelectual, sino que tuvo relaciones con ella, es decir, se unió a ella. La segunda connotación es la de diferenciar, como está escrito en el libro de Bereshit, Génesis también, capítulo 2, verso 9, Etz Hadaat Tov Barra, es decir, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, que sabe diferenciar el bien y el mal. Aunque parezcan estos dos significados, unir y diferenciar, contradictorios, la función de Dat es tanto para unir como para diferenciar. Y son dos funciones totalmente complementarias. Según el Arizal y Rabbi Moshe Cordovero, el Ramak, todo Ijud viene de el Dat. Y no hay un Ijud sin Dat, así nos dicen ellos. En la Kabbalah del Arizal encontramos 3 tipos de Dat. Un Dat superior, un Dat inferior y un Dat que se extiende o que se expande. El Dat superior es aquel que causa la unión entre Jochma y Binah. Ya hemos dicho que Dat es quien une, pues el Dat superior causa que se unan Jochma y Binah. El Dat inferior es la causa de la unión de los mojim con las midot, las 3 sefirot superiores con las 3 inferiores. Y el Dat que se expande es la extensión de Dat a cada una de las sefirot inferiores, uniéndose y trayendo Dat a cada una de ellas. Si te fijas, en los 3 casos, Dat cumple con su máxima función: unificar 2 polos totalmente opuestos. Dat superior une a Jochma y Binah, y allí se crea un equilibrio perfecto entre lo consciente en Binah y lo inconsciente en Jochma, lo analítico y lo intuitivo, lo racional y lo emocional, entre lo intelectual y lo creativo. El Dat inferior une nuestro intelectualismo con nuestro lado emocional, la mente con lo que sentimos y la manera que actuamos.
hay una coherencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos, y el Dat que se extiende viene a dar Dat a cada una de las sefirot en sí. Cada sefirá necesita un equilibrio, están en armonía consigo misma y no desequilibrarse. Las sefirot en desequilibrio son muy peligrosas. El Dat les da equilibrio consigo mismas, permiten estar unidas a su misma esencia. Si dijimos que Jochma era el pensamiento en su estado primario, simple e integral, en Biná está la conceptualización del mismo y su división en detalles. Dat sería el equilibrio entre las dos. El punto perfecto en que ni los árboles no te dejan ver el bosque, ni que el bosque no te deja ver los árboles. El lugar donde ves los árboles y disfrutas del bosque. Ahí está Dat. Sería también esa conexión y esa unión que tiene nuestro ser con cualquier idea. Cuando solo hay Jochma o Biná, los pensamientos están vacíos de toda luz. Son como vasijas vacías que no afectan a nuestras vidas. Por ejemplo, mucha gente piensa, creo en Dios. Y este pensamiento, cuando no tiene Dat, no es más que un pensamiento vacío. Pero en otros, el mismo pensamiento lleno de Dat les causa una elevación de conciencia, un cambio en su manera de amar a todo y un cambio en su manera de actuar. ¿Por qué? ¿Por qué ese pensamiento en Biná a uno le ayudó tanto y a otro le fue un pensamiento vacío que no tuvo ningún efecto en su vida? La diferencia es el Dat. El segundo tuvo Dat, por eso es que se llenó de Dat todo el resto de sus midot, de sus 7 sefirot inferiores. El rey Salomón describió esta realidad con el siguiente ejemplo, en el libro de los Proverbios, Mishlei, capítulo 24, 3 y 4. Y dijo, con sabiduría, Jochma, se construirá una casa, y con entendimiento, Tebuná o Biná, se establecerá, se afirmará, es decir, se mantendrá. Y con conocimiento, con Dat, las habitaciones se llenarán de toda riqueza preciosa y agradable. Jochma se parece al material de construcción, la materia prima. Por eso dice, con Jochma se construirá una casa. Ese es el material de construcción. Y ya dijimos que Jochma eran esas ideas primarias, con las que después podremos construir. La construcción en sí se dará en Biná. Por eso dice, con entendimiento se afirmará, pues podrá estar en pie cuando sepamos construir. Construir en hebreo es livnot, que tiene la misma raíz que Biná, entendimiento. A partir de la materia prima podremos componer esta materia prima y relacionarla y expandirla hasta que sea una casa. Y con Jochma y Biná tenemos una casa en pie. El problema es que esa casa está totalmente vacía de contenido. Para eso necesitamos llenarla. ¿Llenarla de qué? Con Dat. Las habitaciones, entonces, dice el rey Salomón, se llenarán de toda riqueza preciosa y agradable. El Dat es lo que le da contenido a todo. Es el ingrediente que falta a quien su vida se basa solo en lo mental o solo en lo emocional. Los sabios dijeron, si tienes Dat, ¿qué te falta? Y si te falta Dat, ¿qué tienes? Y los versos bíblicos, por ejemplo en Isaías 11:9, entre otros, nos enseñan que el futuro toda la tierra será llenada de Dat, del conocimiento del Dat de Dios. Y esa es la muestra de la verdadera redención del mundo y también redención personal. Dat es también el enfoque. Cuando tenemos nuestra atención conectada con algo, esto es Dat. Por eso es que Dat significa unión. Cuando uno se enfoca en algo, se une con eso. Si pudiéramos comparar con un ordenador el proceso mental de la sefirot, Jochma sería como el disco duro, ese inconsciente donde hay un montón de información retenida, ¿sí?, a nivel subconsciente de la cual ni siquiera nos solemos acordar. Biná es como la memoria RAM, que es la memoria a corto plazo que hay en todos los ordenadores. Es el consciente. Cuando estás usando muchos programas a la vez, entonces Biná, la memoria RAM, se encarga de recordar todo lo que necesitas para este momento de ahora.
Y aunque no estés usando ahora el navegador de Internet y estés usando un programa de edición de fotografías, por ejemplo, el ordenador te mantiene el navegador abierto por si quieres acudir a él en cualquier momento. Pero es solo memoria a corto plazo. Sin embargo, el DAT es la ventana que estás usando ahora mismo, en la que estás totalmente enfocado y conectado. Cuando te enfocas con algo, te unes y te conectas a ello, como ya hemos dicho. DAT es el aquí y el ahora. Cuando estamos a nivel de DAT, estamos conectados y realmente enfocados. De aquí entendemos en Kabbalah que conocer a Dios, Deá o Dat et Hashem, no se trata de pensar que existe, sino de una conciencia activa y presente, continua de su existencia. Tal como la describe el rey David en el Salmo 16, verso 8, Shiviti Adonai lenegdi tamid. Puse a Adonai ante mí siempre. Los niveles de conciencia se revelan en Dat, por eso es que Dat puede ser traducido como conciencia. En muchos libros de Kabbalah se nos dice que Dat no cuenta entre las 10 sefirot. El Arizal nos dice que cuenta, pero cuando contamos a Keter, entonces no contamos a Dat, y si contamos a Dat, entonces no contamos a Keter. El motivo es porque Keter y Dat tienen una relación muy estrecha, pues Dat es la expresión de la dimensión externa de Keter, así nos dicen los sabios de la Kabbalah. Sería como su revelación. Cuando se muestra lo revelado, Keter queda oculto. Cuando no se muestra lo revelado, entonces se habla de Keter como la sefirá oculta. ¿Cuál es la posición de Dat en el nombre divino? La verdad es que Dat no tiene expresión en el nombre de las 4 letras, pues no tiene keli, no tiene vasija, sino que es una pura expresión, pura dimensión interna y pura función de unir y unificar las diferentes sefirot. Por eso es que no tiene un carácter propio, sino que Dat se da por los demás. ¿Cuál es la puntuación, el nikud de Dat? Por eso mismo que acabamos de decir, en cuanto a su posición en el nombre divino, es que Dat tampoco tiene una puntuación propia, sino que la puntuación de Dat es llamada motzá, es decir, que se puntúa según cómo se puntúa la letra. Por ejemplo, la yod se puntúa con un jolam, porque la palabra yod, ¿sí? La misma palabra yod se puntúa con un jolam. Por lo tanto, la yod tomará la puntuación de su misma palabra. Hei se puntúa con un tzeré, porque la misma palabra hei se puntúa así. Vav se puntúa con un kamatz, porque la misma palabra vav empieza con kamatz. Dat toma forma a partir de otros, no a partir de sí mismo. Pues él en sí mismo no tiene keli, no tiene una expresión propia, sino que está anulado para servir a otros. Es interesante que a personajes tan importantes en la historia como a Moshe y al Mashiach se les atribuye ser un aspecto del Dat. Quizás justamente por eso, porque son personajes que toda su esencia es el servicio y la entrega al mundo. Y ellos son nada o Ain, que es una expresión del Keter. De la misma manera dijimos que Dat es una expresión revelada del Keter. ¿Cuál es el color y el poder de Dat? Dat no se asocia a ningún color, por lo que hemos dicho, que no tiene una expresión propia. Pero sí tiene un poder, y es el poder de reconocimiento, o en hebreo, Koach HaAkara. La Akara es lo que nos permite conocer algo, no solo saber de algo. Y para conocer algo tenemos que ser parte de ello. Así pues, Dat es lo que nos une y por eso es la fuerza de reconocimiento. Cuando yo me reconozco con alguien, tengo que ponerme en su lugar, tengo que unirme a él. ¿Cuál es el atributo interno o fuerza de Dat? El atributo interno o fuerza interna que mueve a Dat es el Ihud, la unificación. Dat en sí es un atributo interno, una fuerza que no tiene vasija propia. Así pues, su atributo interno es su misma esencia y función, la de unificar. Ihud. El arquetipo o figura humana representante de Dat es el mismo Moshe Rabenu, Moisés nuestro maestro. Moisés representa al Dat en cuanto es la unión de la sabiduría y de la profecía, la unión de Jochma
y de Binah. El resultado de la unión de Jochma y Binah es Dat, como ya hemos dicho. El aspecto caído de Dat. Dat también significa unir y también, como hemos dicho, significa diferenciar. Aunque aparentemente son distintos, la verdad es que toda unión requiere primero una diferenciación. Si no hay una diferenciación en lo que queremos unir, en lugar de una unificación estaríamos haciendo una mezcla. Y es muy distinto. El problema de las mezclas es que los conceptos que queremos unificar se difuminan y desaparecen. En la unificación de Dat, los dos conceptos se unen pero no desaparecen, sino que cada uno guarda su autonomía. Y además, la unión de los dos aporta una nueva luz. Se podría decir que la mezcla equivaldría a la ecuación romántica 1 más 1 es 1, lo que significa que una de las dos partes o las dos tienen que dejar de ser ellas mismas. Sin embargo, el Ijud, la unificación, nos ofrece otra ecuación. 1 más 1 es 3. Los dos sujetos más la unificación de los dos. El todo y los detalles conviven en una unidad perfecta que solo el Dat nos puede ofrecer. Esta confusión entre lo que es una unificación y la mezcla es muy común, porque solemos pensar que el borrar las diferencias nos llevará a la unidad, ya sea por ejemplo en la diferencia entre hombres y mujeres, la diferencia entre razas y naciones o entre religiones, donde en realidad lo que se está pidiendo a los dos lados es algo muy agresivo, que dejen de ser lo que son. Eso no es igualdad ni unificación, eso es querer hacer algo nuevo y borrar los dos lados, lo que es una mezcla. Pero si queremos unificar, los dos lados aún guardan autonomía y cuando se unen forman algo maravilloso todos juntos. Y hasta aquí la sefirá de Dat y hemos visto las 4 sefirot superiores. Mañana empezaremos y terminaremos el resto de las sefirot. Si Dios quiere, te estaré esperando allí. Puedes repasar, tienes los ejercicios para repasar cada una de las sefirot, tienes la tabla para revisar y espero que haya sido de provecho para ti. Un saludo y nos vemos mañana. Shalom.